Hola, hola, buenas tardes, Dios les bendiga, feliz domingo. Pues espero que la estén pasando a gusto, en familia, apapachando y dejándose apapachar. Y pues vamos a comenzar la lectura bíblica en el capítulo 13 de Primera de Samuel. Y la bendita palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo que sea su Santo Espíritu leyendo con nosotros y así nos dé el entendimiento a lo que necesitamos entender en su hermosa y bendita palabra. Vamos a comenzar en el nombre de Jesús. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Jonatán era el hijo de Saúl. Y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Fíjense esto qué importante, ¿eh? El que atacó a los filisteos fue Jonatán, el hijo de Saúl, y sin embargo Saúl se adjudicó ese logro. Entonces aquí nos da a conocer que Saúl era o se estaba haciendo arrogante. Y eso nos permite a nosotros aprender que cuando nosotros nos damos cuenta que estamos tomando en cuenta los logros de otros como logros propios, que nosotros decimos: no, es que yo lo hice, cuando en realidad lo hizo otra persona, estamos nosotros a un paso de ser arrogantes o llegar más allá, porque eso da un paso más grande, que es la soberbia. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y poner atención a nuestras actitudes, porque lo podremos atajar a tiempo pidiéndole ayuda a Dios, ¿verdad? Ayuda a Dios a que quite de nosotros eso, porque ya cuando la arrogancia se permite en nuestra vida, llegamos a ser soberbios, y la soberbia es algo horrible que muy difícilmente podemos lograr quitar de nuestra vida. Pero si Dios nos ayuda, lo podemos hacer. Y qué mejor cuando desde un principio nosotros mismos nos damos cuenta de nuestras actitudes. Entonces aquí Saúl ya se estaba haciendo arrogante. Dice: y todo Israel escuchó, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Javen. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. O sea, tenían miedo porque los filisteos eran demasiados. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces Saúl dijo: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Entonces me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Fíjense, aquí Saúl estaba dándole
más crédito a un ritual, ¿verdad? Porque ofrecer sacrificios al Señor, holocaustos, ofrendas, lo que sea, pues eran rituales, ¿verdad? Que el Señor demandaba, pero le dio más crédito a un ritual que en la fe misma de saber que el Señor estaba al comando de todo. Entonces, él hizo algo que era muy grave. Sí, él no tenía que ofrecer holocaustos. El Señor mandaba que solo los sacerdotes lo hicieran. ¿Sí? Entonces aquí por eso Samuel le dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? O sea, fue algo tremendo. Él confió más en hacer eso que esperar en el Señor, que esperar en Él. Y en nosotros aquí aprendemos que a veces el Señor pone demoras en nuestra vida, pone demoras en contestar alguna petición, en arreglar algo, en lo que sea. Él permite esa clase de demoras a veces para probar nuestra obediencia a Él. Ahí prueba nuestra verdadera fe, porque ahí en esperar en Él, si Él te dice, yo lo haré, Él lo va a hacer. No te muevas tú. Tú espera en Él, porque a veces nosotros podemos entorpecer las cosas más. Entonces, nuestro verdadero carácter, espiritualmente hablando, se prueba bajo presión. Ahí es cuando demostramos verdaderamente lo que somos referente a la obediencia a nuestro Padre Dios. Él aquí estaba echando, como quien dice, por la borda un mandamiento que el Señor había impuesto. Él no esperó, se desesperó y quiso tomar el mando. Y pues no, el Señor es un Dios de orden. Y nosotros debemos esperar en Él con fe, porque Él nunca nos va a fallar. Él nunca llega tarde, ni nunca llega temprano. Él llega a tiempo. Su tiempo es perfecto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Fíjense, él perdió su reinado por una desesperación, por no esperar, por no saber esperar en el Señor. ¿Cuánto no habremos perdido nosotros por querer hacer las cosas a nuestra voluntad, a nuestro parecer, a nuestro querer? No. Nosotros debemos de confiar en el Señor y esperar en Él, porque su voluntad es perfecta y su tiempo también. A veces nosotros, así como Saúl, podemos poner excusas espirituales por nuestras conductas erróneas, pero no. Ante el Señor no hay justificación cuando nosotros desobedecemos. Sí, entonces vamos a aprender esto nosotros el día de hoy. Vamos a pedirle a Dios a que nos enseñe a esperar en Él, a hacernos totalmente dependientes de Él, porque nosotros mismos haciendo las cosas no vamos a lograr gran cosa, o podemos, ¿qué se puede decir? Pues regarla. Fíjense, Saúl perdió su reinado por desobedecer. Entonces, no hay que querer perder más. Vamos a esperar en Él, a confiar en Él y a obedecer, porque lo que Él manda es lo mejor para nosotros. Vamos a seguir. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres, muy pocos hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas.
Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira el valle de Seboim hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Fíjense nada más. Ay, ay, ay. Aquí entendemos nosotros. O sea que los filisteos tenían como, ¿qué se puede decir? Pienso yo que ellos eran buenos en eso del hierro. Dice que si un israelita quería afilar su herramienta, tenía que pagar un precio muy alto a un herrero filisteo. Estos tenían el monopolio de todo sobre el hierro y la herrería. Entonces por eso, pues no encontraban herreros, porque en realidad los filisteos eran los que tenían el poder en eso, tenían el monopolio al mando en eso. Para que los hebreos no hagan espada o lanza, o sea, ¿con qué se iban a defender? Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. O sea que los filisteos eran pues sí, el monopolio era de ellos, todo lo que era herrería. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. ¡Oh! ¡Wow! Pues ahorita continuamos con el capítulo 14, a ver cómo les fue a los hebreos, porque pues sin espadas, sin lanzas, ¿cómo iban a pelear? A veces se nos permiten cosas semejantes para entender que el que nos da la victoria no necesita espada. Nosotros no necesitamos espadas. No necesitamos espadas, porque la fuente de poder viene de nuestro Padre Dios y Él va al frente en nuestra batalla. Pero a veces Él nos deja así como a ellos, sin espadas, sin lanzas, sin nada, para que aprendamos de dónde viene nuestra victoria. ¡Ay! Bendito sea Dios y que nos enseñe cada día más, ¿verdad? Cada día más, porque entre más sepamos de nuestro Señor, ¡ay! Más será nuestra vida con paz. Porque pues si sabemos que de Él dependemos, que en sus manos estamos, creo yo que esa es una paz inigualable. Bueno, pues que Dios me los bendiga y nos vemos al ratito para seguir con el capítulo 14. Hasta el rato. Bye.